Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro Abierto. Recuerde que estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Ana. Así que, una vez más, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de poder ser parte de ese espacio que usted nos dedica al menos las noches de los lunes y los días viernes a las 7 en punto. Así que ya más o menos di un preámbulo del invitado que nos acompaña esta noche, encargado también de la cultura y el arte acá en nuestro país, quien nos ha representado también dignamente, pero sobre todo qué bonito que le tiene amor a nuestra ciudad, igual que nosotros nos identificamos mucho con él, porque le tiene muchísimo amor también a nuestra querida ciudad de Santa Ana y pues a todos esos personajes que muchas veces los vemos y que realmente no lo percibimos. Pero bueno, para platicar sobre eso y mucho más, tenemos entonces, fíjense que él es psicólogo, pintor y artesano. Él es don Ronnie Lester, también licenciado. Muchísimas gracias por acompañarnos en Foro Abierto. Bueno, muy agradecido por la invitación, un honor poder ser parte de esta historia, de contar historias, porque ese es mi trabajo formalmente como artista y como psicólogo. Me ha interesado siempre esa parte, narrar qué es lo que pasa, buscar personajes que son un referente de nuestra ciudad, tanto en la parte deportiva, cultural, como del ideario popular o del imaginario popular, como se dice. Así es que un enamorado de la ciudad y queriendo contar qué pasa, qué es y cuál es su esencia en todos los lugares que he podido, gracias a Dios, pues visitar y estar exponiendo mi trabajo. Correcto, qué bonito realmente sentirse uno orgulloso primeramente de donde vive y hablamos, si bien nosotros dicen que los santanecos somos bien territoriales porque obviamente amamos Santa Ana, pero también los salvadoreños, ya a usted que le ha tocado salir fuera de las fronteras patrias, pues también, qué bonito que también ha vivido esa experiencia. Pero como vamos paso a paso, me gustaría que comenzáramos un poquito, es primera vez que nos visita, y nos gustaría que la gente que nos ve a través de Foro Abierto conocieran un poquito de usted, ¿no? De sus inicios, primeramente, allá empezamos hablando cuando obviamente usted era, como decimos a los buenos salvadoreños, cipote, ¿no? ¿100% santaneco o cómo está la cosa? Coméntenos. Bueno, 100% santaneco, pero de padre de origen polaco, madre salvadoreña. Y es así pues que de alguna manera, por los trabajos de mi padre, me toca andar de lugar en lugar, valga la frase. Así es que no me pude establecer de niño en ningún lugar específicamente. Casi año con año iba cambiando de ciudad. Y eso no me permitió de alguna manera irme afincando o echando raíces en algún lugar. Cuando regreso en mi adolescencia a Santa Ana, me doy cuenta que no sabía nada de la ciudad. Yo me fui a los 5 años, nos fuimos con la familia cuando yo tenía 5 años. Regreso alrededor de los 16, 17 años y me doy cuenta que aquella etapa que viví en mi niñez y lo que me contaban mis padres y amigos, ya no había nada. Entonces me intereso en empezar a revivir esa historia y a investigarla para volver a esos espacios que de alguna manera viví y trascendí por todos esos espacios y sus personajes. Y es así que a partir de ese momento empieza esa semillita de hacer historia y de contar historias. ¿Cómo inicia esa, digamos, esa semilleta? Y digamos, porque ahorita, y le voy a contar, por ejemplo, algo breve, ¿no? Uno que es padre de familia muchas veces va viendo como esos, digamos, esas características en sus hijos, ¿no? Y entonces, a algunos les gusta el deporte, otros la música, otros las matemáticas. Sí, las matemáticas, aunque usted no lo crea, hay niños que traen para las matemáticas. No todos traemos, pero es cierto. Entonces, pero también hay muchos que de repente como que saben ese don que Dios le ha dado. ¿En qué momento usted descubre que dijo, no, yo voy a ser definitivamente un artesano, un pintor, voy a poder transmitir lo que a mí me gusta a través de una pintura? ¿Cómo usted lo descubre? Digo, por si hay algún joven ahorita que nos está viendo y dice, cabal, eso siento yo. Bueno, yo desde pequeño tenía claro qué iba a hacer. Pasaba solo dibujando, escribiendo, me gustó escribir, hacer mucha poesía. Quise ser músico, fui a clases de música. Fui un niño extremadamente solitario, así es que mi mejor amigo siempre fue el lápiz y el pincel. Esas fueron mis maneras de jugar, de entretenerme,
Así es que yo creo que como un padre que ve a ese hijo que se aísla y que está inmerso en un mundo de fantasía y de magia, que muchas veces no lo entienden los padres o no lo entendemos. Y esa era mi pregunta, ¿qué le decía a su familia? Pues yo creo que pensaban que estaba loco, como a todo buen artista. Se encerraba. Encerrado en su mundo, como digo, en una burbuja fantasiosa de imaginación creativa permanente. Así es que de suerte me dejaron ser yo. Mire qué bonito eso que acaba de decir, ¿no? Y sobre todo estoy hablando ahorita un primer mensaje a los padres de familia, dejar que realmente pues los hijos evolucionen en lo que les gusta, ¿no? Aunque veo que paralelamente, y esa es mi siguiente pregunta, cuando usted descubre esa parte de que le gusta dibujar y todo, pero vivimos en un país donde los papás a uno le dicen, pero de eso no vas a vivir. Literalmente así le dicen a uno. Tengo varios amigos músicos que yo quiero una batería y no me la pudieron comprar, ¿no? Y obviamente usted decide tener también una carrera paralelamente a esto. Sí, sí. Bueno, mis pobres padres creo que sufrieron con mis elecciones de búsqueda de vida y de felicidad. Bueno, les comento que quiero ser artista, que quiero ser músico y que quería ser sacerdote también, ¿verdad? Entonces creo que triple decepción para ellos. Fue seminarista, ¿verdad? Fui seminarista varios años. Creo que mis padres se decepcionaron o fueron muy felices, no lo recuerdo. Sin embargo, apostaron por lo que yo quería. La mayoría de padres que cuando el hijo decide que quiere ser artista, la frase mágica es, de eso no vas a vivir. Tal ¿Verdad que sí? lo comentaba. Así le dicen. Te vas a morir de hambre. Cuando yo decido formalmente, porque en 1980, o sea, ya hace muchos años, hago mi primer trabajo profesional, o sea, donde me pagan formalmente ya como dibujante, pintor, artesano. En 1980. 1980. Okay. Tenía 16 años. Sin embargo, yo ya vendía cuadros desde como los 7, 8 años. Creo que ya tenía cierta habilidad y... ¿Con los compañeritos? Con gente ya mayor. Ah, ¿de veras? Ya los pintaba. Yo ya venía con cierta formación, digamos, ya en mi colectivo inconsciente, ¿verdad? Entonces ya creo que, según me cuenta alguien que hace mucha historia, una hermana, que mi primer cuadro lo vendí como a los 8 años y costaban 10 colones en aquella época, ¿verdad? Pero mire, voy a decirlo realmente a lo buen salvadoreño, 10 colones era pisto. Era mucho dinero. O sea, los vendía bien. Yo tenía claro de que eso iba a ser mi modo de vida y lo único que me podía hacer feliz, lo demás no me importaba. Pero me gustó estudiar siempre también. Yo me había puesto de meta que quería sacar 6 carreras. Lamentablemente solo pude terminar 3 y dejé 3 a medias. 3 carreras, ¿cuáles son? Psicología, diseño artesanal y letras. Dejé a medias arquitectura en tercer año, licenciatura en idiomas también y filosofía. No pensaba vivir de ninguna, más que solo fortalecer un conocimiento que me diera como más conciencia de querer ser y qué quería hacer en esta vida. Me fortaleció obviamente mi fundamentación académica, así es que todo ese acervo cultural me fue sirviendo para lo que yo posteriormente quería contar en mi obra artística. Interesante, ¿no? Porque ya a esa época, 1980, ya usted comienza... ¿Se recuerda más o menos cuál fue esa primera... ¿Fue alguna exposición en sí? En ese 80, un amigo me consiguió un trabajo en una cerámica. Veamos el contexto, época de la guerra, ¿verdad? Época de la guerra. Y en esa época yo ya era seminarista, por cierto. Y era jesuita. O sea... A los que no vivieron esa época, era una época bastante difícil. De hecho, habían muchas personas de esa rama que perdieron la vida. Sí, sí. Y además era caricaturista político en esa época. ¡Wow! O sea que las balas le atravesaban, porque si se puede decir un contexto, porque no cualquiera hacía eso. Era una época muy difícil. De hecho, ser estudiante universitario de la Universidad Nacional. De la Nacional. Ya era... Eran guerrilleros, decían. Y hay que decirlo claro, era lo que se decía en esa época. Además había egresado del INSA, que también era otro semillero, según INSA. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, más adelante vamos a hablar que ha recibido reconocimientos como, imagínense, un exalumno del INSA,
Qué interesante. Entonces, del INSA a la Nacional. A la Nacional. Pasé por todas las privadas también. Y de la forma más curiosa le cuento a mis alumnos y especialmente a mis hijos de que llevaba 2 carreras a la vez. Yo trabajaba ya de día como diseñador, impartía clases por la tarde y por la noche iba a una universidad privada a estudiar psicología, y los fines de semana apareció la Universidad Modular Abierta, que impartía esas carreras por módulos los fines de semana, entonces llevaba letras. Imagínense qué vida más ocupadísima. Sí, claro. Totalmente, así es que 2 carreras, 2 trabajos, y además pintaba. Sobreviví no sé cómo, sin embargo siempre he sido una persona muy disciplinada y con metas claras. Así es que no recuerdo haber tenido amigos en esa época. Mis amigos fueron los libros y los lápices y los pinceles. O sea que no se puede decir de que, bueno, volvamos a través del contexto de la guerra, estaba difícil la cosa, pero ¿y aquellos compañeros? ¿No tenía amistades usted con los compañeros? ¿Solo a clases iba para Solo los que veíamos en clase, que había muchos artistas también ahí, hacíamos competencias de dibujos, se ponía muy interesante la dinámica esa de crear. A mí que se me hace que usted también hacía pancartas. Esa es la parte que no hice. Yo era caricaturista. Se lo digo en broma, sí, porque no, por supuesto. Como que obviamente, pues también, si hablamos de esa época, las famosas pancartas donde la gente se expresaba de alguna manera, entonces era bien famosa en esa época. Sí, siempre busqué el lado más reflexivo, más analítico de cómo expresarme. Entonces siempre lo hice a través del arte, ¿verdad? En esa época no existió algún mural, o sea, los murales se iban a ver más para acá, ¿no? Pero no buscó, digamos, hacer algún tipo de expresión en algún muro, alguna pared por ahí, dijo, aquí voy a hacer algo, o solamente... Siempre fui de lienzo, ¿verdad? Siempre fui un pintor más académico, más de estudio, y mis opiniones siempre eran a través del arte, ¿verdad? Ok. Pero no fue en esa forma tan dinámica social, por decirlo. Correcto. De pancartas, de murales. Y siempre estuve alejado de esa política de choque. Me interesó más si era un seminarista. Correcto, y psicólogo. Entonces estaba en esa parte más... Interesante la parte del seminario. ¿Cuánto tiempo estuvo en el seminario? Fue 5 años. ¿Y quién lo sacó? Me sacó. Me sacó el país, por decirlo. Lo que pasa es que en esa época, era muy difícil, es más estar con los jesuitas, ¿verdad? Correcto. Era mucho más complicado, y más lo que decía, pues que era un caricaturista político, y además no había muchas oportunidades en el país, ¿verdad? Así es que recuerdo que mi primer país en el cual emigré fue a Guatemala. Entonces ahí estuve un par de años haciendo... Me parece interesante porque vi en una entrevista, para que vea que hice mi tarea, que usted fue seminarista en la época de Monseñor Romero. Sí, y es por eso que usted también, de alguna manera, ha dejado plasmado también el legado que Monseñor Romero ha dejado, obviamente, apartándonos totalmente. Es lamentable la gente que quiera utilizar su imagen desde el punto de vista político. No, el legado que todos sabemos que dejó él a nuestro país, El Salvador. Tenemos ahorita, y veo porque usted tiene ahorita por ahí, es una cuchara, ¿verdad? Una cuchara. Es una cuchara, ¿verdad? Que tenemos ahí. Ahí se ve, ahí se ve cabal. Él es Monseñor, ¿verdad? O San Romero ahora. San Romero, por supuesto. Lo conocí, por cierto, en esa época. ¿Usted lo conoció en esa época? ¿Cómo? Usted, bueno, esto no interactué con él, por nunca cierto. Interactué, solo nos saludamos. Ok. Yo ya tenía algún reconocimiento como artista, incluso al padre Rutilio Grande, que lo pinté también. Y es una serie que posteriormente a esta historia que está emanada bajo su martirio, digamos, empecé a crear una serie de 20 cuadros que posteriormente van a estar en el Vaticano, la mayoría de ellos. Así es que... Ahorita tenemos, por ejemplo, si nos hace favor cámara, a ver si podemos hacer un acercamiento a esto precisamente que tenemos, que es una cuchara, ¿verdad? La cuchara también es un símbolo. Es un símbolo, o sea, aquí hay un mensaje total entonces, ¿verdad? Todo lo que pinto lleva una simbología. Okay. Vamos a presentar entonces, digamos, los primeros 2 que él nos hizo el tremendo favor de traerlo acá, y nos avisan ahí cuando podamos hacer el cambio.
porque fíjense que tenemos, hay dos, ahí los tenemos de cerquita, miren, ahí están bonitos. Ahí tenemos también al Papa, ¿verdad? Ahí dice Papa Francisco, mire qué interesante. ¿Nos podría hablar un poquito sobre el significado de cada uno entonces? Bueno, primero, cuando yo me caso, recuerdo que muchos de los obsequios que me dieron eran cucharas, ¿verdad? Como que era... Son los que más le dan a uno. En cierta ocasión comiendo, buscando qué maneras crear y hacer pues, para mantener a la familia. Me quedo viendo a ese accesorio que me llevaba a la boca y veo que ahí estaba la fuente de mi nueva creación. Ahí nació la idea. Utilicé la metáfora de que si me lleva el alimento, ese alimento físico a mi organismo, pues también me podía llevar ese alimento económico también, ¿verdad? Creo que habré pintado alrededor de unas 5,000 cucharas de esa época hasta ahora. Inicié contando sobre paisajes del Salvador y desde hace unos 10 años me dedico literalmente a pintarlas como homenajes y como reconocimientos para personalidades a nivel mundial, ¿verdad? Y en este caso, pues que solo traigo esta, pero en realidad es una secuencia de San Romero, de niño hasta la adultez, que son alrededor de 10 retratos, ¿verdad? Correcto. La del Papa me decía que posiblemente se la lleven. La del Papa, yo tengo un viaje pendiente junto con mi hijo al Vaticano, donde ya de alguna manera pues ya está hecho ese contrato y el contacto para viajar y llevar la obra. Curiosamente, en el momento que estaban canonizando a Monseñor Romero, en ese momento estaban pasando una entrevista en vivo que creo que se pasó por todo el mundo. Y por estar dando entrevistas en esa época no terminé la serie, ¿verdad? Pero sí, ya prácticamente estamos listos y el sueño pues es llevarla personalmente con mi hijo allá al Vaticano. Al Vaticano. Miren que estamos viendo entonces una exclusiva ahorita, ahí tenemos las imágenes, bueno, aquí en este caso de lo que de ese bonito significado que usted lo escuchó acá y que le van a llevar entonces al Papa Francisco, qué bonito, ¿no? Y qué bonita la oportunidad que usted va a tener la oportunidad también de entregárselo directamente en nombre también pues, de todos los salvadoreños, me incluyo ahí porque mire, tremendo artista que tenemos acá. Vamos a hablar un poquito sobre, digamos, esas exposiciones que usted ha hecho y estaba viendo por acá una, de que a usted le interesa mucho también y lo veía el hecho de poder realmente plasmar los retratos y eso no es algo fácil. Alguien, a todos los que en medio dibujamos por ahí dicen, lo que más cuesta es dibujar caras, decía alguien por ahí, porque hay por la expresión, me imagino. Vamos a leer algunos mensajes si les parece. Muchísimas gracias por estarse conectando. Tenemos a Walter Arévalo, dice, saludos maestro Lester, excelente entrevista. Gran músico. ¿Hay músico? Excelente músico. Bueno, saludos entonces. Freddy Sagastú me dice, gran artista y santaneco. Padre de una gran artista santaneca también. Qué interesante. Que ha participado en exposiciones junto con mi familia. Vamos a dejar el conecte aquí para poderlos tener en este espacio. Es una niña, por cierto. Ah, ¿de veras? Qué interesante. Fabulosa. Qué interesante. Bueno, ahí estábamos viendo algunos mensajes. Muchísimas gracias por estarse conectando a través de Foro Abierto. También queremos enviar un saludo. Me dicen que también allá, no sé en qué estado, pero me dijeron en Estados Unidos se están viendo. Así que muchísimas gracias también a la gente que nos ve fuera de las fronteras patrias. Me dicen que en Los Ángeles también. Así que ahí en Los Ángeles, saludos entonces. Gracias por estar pendiente. Mire, esto es Foro Abierto. A mi familia en Connecticut que lo están viendo también. Vaya. La familia de Ellen, ¿en dónde están? Connecticut, Elmer Herrera y familia. Pues hay que enviar el saludo. Este es su cámara, maestro. Cualquier fabuloso mensaje directo que usted quiere mandar. Que es un mecenas del arte también, ¿verdad? Que está con deseos de colaborar para que Santa Ana mejore también. Bueno. Y es exalumno del INSA también. Exalumno del INSA, 100% INSA, qué bueno. Vamos ahorita a hablar entonces del tema del retrato. Tenemos nosotros hoy sí imágenes que podemos pasar sobre esta exposición y nos podría explicar un poquito por qué hablar precisamente de los rostros, ¿no? Como tal. Bueno, siendo psicólogo, pues obviamente nuestra primera búsqueda de interpretación de signos y síntomas es a través del rostro, ¿verdad? A través del rostro. Empezamos a analizar movimientos, reacciones, emociones y pues allí, literalmente, literalmente empezamos a ver qué pasa con ellos.
Esas son diferentes series. El primer retrato es el retrato de mi hijo Lester, también tocayo, que también es artista y que desde los 9 años pinta. Estos son personajes que me fui encontrando en la calle, señoras y niñas reales, que en realidad me dicen algo. Me gusta más esa gente, precisamente esa gente Correcto. sencilla, que hay toda una carga, así como esta señora, por ejemplo, que ese fue su último suspiro de vida. Este es un niño estadounidense, por cierto, hijo de una salvadoreña, si no me equivoco, que lo pinté hace muchos años, ¿verdad? Este cuadro se llama Una plegaria por nuestros muertos, en realidad haciendo una alegoría y un recuerdo que nunca los olvidamos, ¿verdad? Esta es una niña que andaba vendiendo postrecillos en la calle y me emocionó al verla y le pedí que me dejara, igual que esta señora, ¿verdad? Que tristemente ese es su último suspiro también, por cierto. ¿De veras? Ese Wow. fue su último. Pinto a veces muchos niños tristes. Bueno, ¿Esa niña de dónde es ella? Esa niña es de acá de El Salvador, igual que esta niña, a quien su padre la abandonaba para ir a buscar un futuro a Estados Unidos, pues, y quedó así. Entonces yo registro esas emociones, ¿verdad? Como digo, como psicólogo, pues lamentablemente no nos busca a las personas más felices, ¿verdad? Sino que cuando pasa algo. Y ese pasar algo, que pueden ser trastornos severos, sencillos, o simplemente ver qué pasa en su esencia como persona. A veces han pasado cosas tan serias en esas historias que se supone que la objetividad del psicólogo pues y esa sensibilidad de estar a un lado. Sin embargo, duele a veces y nos sentimos pues impotentes a veces de no poder hacer nada, ¿verdad? por esa persona, más que esa parte de orientación psicológica. Sin embargo, pues a veces me ha tocado ver cómo estas personas lamentablemente han fallecido y he querido contar su historia. Muchas de las obras que he pintado pues es un homenaje para ellos, especialmente niños, ¿verdad? Niños que en algún momento yo fui psicólogo de la Iglesia Católica también y pues vi perecer varios niños por las circunstancias sociales de nuestro país. Y quise contar historias, ahí todavía me duele contarlo, por cierto, Venimos, pero muchas horas bueno, ahí. Maestro, ahí estamos prácticamente en un momento estamos viviendo, el mundo entero está viviendo ahorita algo que no nos esperábamos, como es el COVID-19. ¿Ha logrado usted plasmar algún tipo pues estamos hablando de experiencia tras experiencia con respecto a este tema? Sí, tengo varias obras también al respecto. Obviamente no podía Correcto. obviar una situación tan relevante como la que hemos tenido. Y curiosamente yo pinto serie de 20 obras. A los 20 años yo tuve un accidente gravísimo que gracias a Dios logré sobrevivir. Y hice una situación cabalística con ese número 20, entonces de repente me trajo suerte el 20, ¿verdad? Y curiosamente pues el 2020 pues tuvimos toda esa increíble, ¿verdad? Tragedia, pero también el 2020 para mí fue una etapa mágica, ¿verdad? Porque me permitió crear más. Y es cuando creo que más he trabajado en mi vida, por cierto, en ese año, ¿verdad? Correcto, porque digamos el 2020 fue para muchos un año de muchos cambios en muchos sentidos en que nos encerraron, ¿no? Y muchos tuvimos la oportunidad incluso de quizás hasta de conocernos más como familia, dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Esto, si se puede decir, fue un lado positivo, ¿no? De alguna manera. Yo felizmente le digo, estuvimos ahí juntos, empezamos a impartir clases en línea, dimos muchas charlas en línea también, empecé a producir más obra y obra que contaba algo. De siempre que fuese algo muy significativo que nos dejara pues en esa memoria colectiva, en esa parte del inconsciente que no todo es malo al final, ¿verdad? Sino que pasó una tragedia que lamentablemente aún la estamos viviendo, pero que también tenía que sacar lo mejor de cada persona, ¿verdad? Correcto. Bueno, el tiempo realmente no se siente y tengo muchísimos temas que incluso se me van quedando por ahí que vamos a seguir desarrollando. Eso es lo importante, ¿no? Tener una charla así, tranquila, interactiva,
estamos conociendo realmente a otro personaje, y es que de eso se trata también realmente para nosotros. Esta vez está de ese lado en el sentido que somos nosotros los que estamos también de alguna manera brindándole un homenaje a usted directamente, porque para nosotros de eso se trata Foro Abierto, de que también nosotros proyectemos y demos a conocer a todos esos personajes importantes que dejan un legado también acá en nuestra ciudad de Santa Ana. Al regresar vamos a seguir conociendo mucho más de este legado acá en nuestro país. Regresamos con eso. Bueno, muchísimas gracias por seguir ahí conectados a través de las diferentes plataformas digitales. Recuerde que también nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube. También ahí estamos listos ya transmitiendo a través de Twitter también. Así que si usted prefiere esas plataformas digitales, también estamos ahí transmitiendo Foro Abierto. Seguimos hablando más sobre la trayectoria también artística de Ronnie Lester. Vamos a hablar ahorita sobre... Ya hablamos ahorita del tema del retrato, pero también ha hecho exposiciones. Esta parte me interesa, porque hablamos al principio de la importancia de la familia, ¿no? El apoyo que usted tuvo de sus padres en este caso. Y ahora ver realmente que ustedes como familia hacen una exposición que la estuve viendo que se llamó Exposiciones Pinceles Celestes, ¿verdad? Celestes. Hábleme un poquito sobre esa exposición porque me pareció algo bastante interesante, porque también sus hijos pintan, ¿verdad? Es una de las partes que me motiva más. Yo vengo haciendo exposiciones desde, como se habló, desde 1980. He estado en diferentes países, pero quizá participo con mis alumnos, con amigos artistas. Y quizá lo que me emociona más a nivel de artista es poder exponer con mis hijos. Hemos realizado 7 exposiciones con ellos. La primera cuando mi hija, que se llama Celeste, que es pintora y psicóloga también, y que ahí se puede ver en las imágenes donde estamos pintando todos. Ella tenía 9 años, parece que fue la primera exposición en el Teatro de Santa Ana. Y así, casi cada 2 años o cada año íbamos realizando exposiciones en diferentes lugares. Y la última que hicimos como familia fue justamente la que se ve ahí, que está mi hijo explicando una de sus obras en la Asamblea Legislativa. Ese es en el Centro de Artes de Occidente, que la niñita, el padre que apareció por ahí, la niñita Fátima Sagastume se llama, fue nuestra invitada, que tenía alrededor de 8 años la niña, todo un talento santaneco. Santaneca también, pues. Santaneca, ahí estamos con el retrato de mi familia, y ella también, la modelo, fue una alumna, por cierto. La serie que pintamos se llama Pinceles Celestes, y pintamos en celeste toda la obra, ¿verdad? Así como lo que está viendo ahorita. Así como lo que se ve. Ahí estamos inaugurando la 5ª exposición como familia. Y posteriormente esa exposición, por cierto, se fue para San Francisco. Los niños que utilizan normalmente mi hija han sido sus pacientes o alumnos. Ah, sí. Ya que ella trabaja más con niños y yo jóvenes y adultos. Entonces, pero la serie siempre ha sido muy reflexiva. Nunca estamos pensando si la obra se va a vender, no es el objetivo. Hemos estado claros con ellos de que si estamos en este país y queremos hacer algo, pues tenemos que contar algo. Y algo de lo que pasa y cómo mejoramos, cómo incitamos, cómo motivamos también a otros jóvenes, a niños, adultos, de que se puede hacer arte, se puede hacer seriamente, que no hay edad para hacerlo. Tenemos tanto niños como adultos mayores dentro de nuestro grupo de alumnos. Así es que estábamos claros con ellos. O sea, nuestra misión va a ser hacer historia. De hecho, alguna vez nos invitó también la UNICEF para trabajar como proyecto familiar. Y pues ese es el mensaje final, ¿verdad? De que como familia, si estamos unidos, podemos hacer grandes cosas, ¿verdad? Correcto, interesante, porque hablábamos al principio cómo hay que apoyar y motivar a los jóvenes, sobre todo en este rubro, ¿no? Donde hemos hablado una vez más también y analizado que
muchas veces la respuesta, y tengo varios amigos artistas que le han dado a los padres de familia es, esa parte de eso no vas a comer o no, y que realmente, bueno, pero puede darle vuelta, pero sí están comiendo de eso, porque realmente viven de eso, y lo más importante, y lo voy a decir, viven felices, porque hacen lo que les gusta. Y yo siempre he dicho que cuando uno hace lo que le gusta, no siente ni los tiempos, ni a dónde está. A mí me preguntan a veces, pero yo te veo a vos de lunes a domingo como periodista, y te veo que andas en la calle, pero realmente uno no siente el tiempo, porque a uno, cuando uno le apasiona y hace con amor lo que le tocó a uno en este caso, pues yo pienso que eso es lo más importante, eso es con lo que uno se queda. Veamos otra exposición que tengo por acá que me llamó muchísimo la atención, el mensaje, cosas que quiero contar en verde. Me parece un mensaje perfecto este. Esa es una serie mágica. Desde hace años pues vamos viendo cómo vamos destruyendo el planeta. Y proféticamente empecé a contar, bueno, ahí está mi serie de cocos. Empecé a contar así como vamos destruyendo el planeta, de que el verde iba a desaparecer de nuestro planeta. Le iba a dar paso al gris del cemento y al metal. Y prácticamente a las futuras generaciones solamente le íbamos a contar que existió el color verde en los frutos. Pinto muchos aguacates también por esa connotación metafórica del aguacatero salvadoreño, ¿verdad? Pero también el verde es el color más relajante psicológicamente. ¿El verde? El verde. Donde hay verde, pues hay paz, como veo acá que hay áreas verdes. El color de la naturaleza. Y en muchas clínicas psiquiátricas también, para relajar al paciente, se pintan de verde. Me parece interesante, hablando de eso, andaba buscando por aquí una información que pega precisamente con esto del medio ambiente. Una buena noticia que me parece bastante interesante mencionarlo el día de mañana, y aquí tuve también un ambientalista, él es Caleb Padilla, que ha luchado muchísimo porque realmente se rescate el río El Molino, acá en Santa Ana, y tuve la oportunidad como medio de comunicación, que fuimos pocos en ese momento, ya se van a ver varios, y qué bueno que los colegas se vayan sumando. Y nos echamos una caminata como de 3 horas y fuimos a ver cómo el río realmente está prácticamente muerto o muriendo. Y qué bueno que han tomado bien las autoridades, y mañana viene el ministro de Medio Ambiente junto con el ministro de Gobernación, porque va a haber una mega limpieza. Y qué bueno de que las instituciones pues en este caso funcione la institucionalidad, y de que lo hayan escuchado. En este caso he tenido la información que Caleb Padilla se ha reunido con el gobernador político departamental, Óscar Monzón, quien ha tenido a bien también ya activar a todo su equipo, y me alegra porque al día de mañana de alguna manera se hace realidad este sueño, que al fin y al cabo todos somos realmente, digamos, beneficiados, ¿verdad?, ante este tipo de acciones. Que por cierto, Caleb lo tengo en mi serie de personajes santanecos ya pintado, y en el libro de 100 personajes santanecos. Le estamos siguiendo la pista, está trabajando muy bien y con mucha seriedad, ¿verdad? Vaya, es lo que le decía yo a Caleb. Ya ve que no me he equivocado con la gente que estoy trayendo acá a Foro Abierto. Caleb ha luchado muchísimo por... Le hemos seguido la pista, y alguna vez fue mi alumno también. Ah, ¿de veras? Cuando niño, ¿verdad? Ah, qué interesante. Sí. Bueno, entonces, bonito esto de cosas que quiero contar en verde, que me parece perfecto, y el mensaje sobre todo del medio ambiente, un tema que no pasa de moda, que está siempre, vamos a hablar del medio ambiente. Venimos ahorita de las vacaciones y las playas quedaron sucias, ¿verdad? Solamente, digamos, el lado B de la pandemia, bueno, entre comillas, que benefició mucho al medio ambiente, porque no salimos, no anduvimos en las playas. Entonces muchas veces ahí podemos ver que realmente no es el virus, sino que es el mismo ser humano que mata todo esto. Definitivamente, y ese fue mi compromiso, como digo, de manera profética. Por ejemplo, yo de niño veía los periquitos volar en cierta época, ya no los veo. Entonces me toca ahora solo pintarlos. Igual, pintar la naturaleza, el paisaje, rescatar ese paisaje. Ese río El Molino que hablaba usted de que están trabajando con Caleb, pues lo tengo pintado con algunos personajes, ¿verdad? Que precisamente en aquella época de los años 60, 70 lavaban ropa las señoras ahí. Y tengo un personaje muy famoso de esa época también, ¿verdad? La Pedrina. La famosa Pedrina, que está en mis series también de personajes santanecos. Correcto.
toda una historia, ¿verdad? Y interesante, esa parte la vamos a tocar, por supuesto, más adelante. Qué bueno y qué interesante. Y eso se trata, de eso vamos a hablar ahorita, de esos personajes que realmente dejan un legado en su momento, ¿verdad, maestro? Bueno, estoy trabajando varias series de personajes. Yo desde hace unos 15 años prácticamente estaba ya viendo, como comentaba, me había perdido esa historia de Santa Ana. Empiezo a investigar y a ver personas, esas personas mágicas cotidianas que veía permanentemente en una esquina, en la entrada del casino. Y empiezo a verlas consuetudinariamente. Me interesa contar su historia, personajes que estaban invisibilizados. Muchas veces vi que algunas personas los humillaban. Entonces a mí como psicólogo obviamente me interesa más esa parte de sensibilidad social. Y empiezo a enamorarme, como digo, de cada uno de ellos, y creo que comienzo con el vendedor de dulces que estaba en la entrada o sigue en la entrada del casino, famoso Chucho que le dicen. Luego con la famosa Gloria, un personaje simbólico, anecdótico ya para Santa Ana. El loquito que andaba en la calle por el Ministerio de Trabajo, que me tocó perseguirlo como 15 cuadras para ver si lo capturaba con su esencia, con sus cosas, y así. Creo que ya llevo alrededor de unos 50 personajes. La meta es, bueno, esos son personajes del ideario popular, ¿verdad? Son historias y legados de personajes. De hecho, tenemos imágenes, a ver si nos pueden hacer producción el favor de pasarnos de este tema que estamos hablando ahorita de historias y legados de personajes santanegos, que usted dice que a algunos les ha tocado hasta perseguirlo. Entonces, los he perseguido. Curiosamente, años después aparece un mecenas en este proyecto, que no sé si se puede comentar. Correcto, veamos las imágenes de lo que usted estaba hablando ahorita. Comienza mi serie pintando el Parque Libertad, como fue en 1932, tenemos a Señora Santa Ana, David Granadino, el insigne David Granadino, que fue con el primero del ideario cultural, ¿verdad? Ernesto Interiano, que fue un personaje allá a inicios de 1900, el famoso Pancho Lara, insigne santaneco. Por eso la historia se llama, la serie se llama Historia y Legado. Ahí está Aniceto Porcisoca de Cujucuyo. Mire, este es un gran personaje, Fidel Magaña, que escribió una revista deportiva, fue entrenador de fútbol. Suspiro, ¿y él por dónde se mantenía? En el Parque Libertad, un personaje, ahí no está terminada la obra, por cierto. La famosa que está en proceso ahí la obra. Alfredo El Chele Pacheco, que ha sido los retratos que más me ha costado pintar. ¿De veras? No se dejaba pintar, ¿verdad? El famoso Torreja, Abel Mineros, que fue un entrenador de fútbol, del INSA también, y del FAS. Sí. Ahí está la famosa Gloria. En una pluma de pavo. En una pluma de pavo. Este señor está en el asilo San José, me parece, es poeta también. Él es vendedor de minutas, don Quique, que se mantenía en los alrededores del Parque Menéndez. Don Chepito es un vendedor de dulces que se mantiene allá por donde fue la unidad de salud en el centro. El famoso Tajaní Cherazo, futbolista del FAS y ahora entrenador. Don Dimas, un señor lustrador de zapatos que se mantenía en el centro del Parque Libertad, que lamentablemente ya no se vio. Igual este joven con algún trastorno mental se mantenía cuidando vehículos en la entrada del centro de artes. Él como que lo he visto vendiendo. Él es un artesano, ¿verdad? También. ¿Verdad que sí? Todos estos son personajes del Parque Libertad. Ah, él lo he visto vendiendo, sí. El señor ese es un pastor evangélico que siempre estaba dando sus sermones en el kiosco. Descalzo. El famoso patudo de los... Era un personaje icónico ya de allá de los años 70, 80. Parece que fue motorista del famoso Monedero, que fue alcalde y presidente del FAS. Yo creo que a él como que lo conozco. Mire, qué interesante poder plasmar todo esto y dejar definitivamente a aquellos
que diga, porque obviamente todo esto, hay personas que van pues de alguna manera falleciendo y va, digamos, pero no fallece porque dejan un legado a través de estos retratos y qué bonito que las nuevas generaciones también lo vayan conociendo. Hablemos un poquito más sobre lo que se viene, ¿no? Lo que está ahorita, digamos, haciendo, lo que está trabajando usted, y sabemos de que usted nos trae pues un retrato de Kobe Bryant y vamos ahorita a hablar sobre eso porque estamos hablando también de que pues prácticamente acá en El Salvador, esta es la exclusiva que tenemos, es un retrato de Kobe Bryant con su hija. Y qué interesante, todos conocemos la historia de este artista y que ahora me gustaría, maestro, que usted nos hablara sobre este retrato precisamente. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, primero nace la historia, porque quiero venir un poco más atrás. Correcto. Tengo un representante artístico, el profesor José Marenco. Él se interesa también en que hagamos parte de esta historia. Es un mecenas que creyó en este proceso, pues conociendo que yo estaba haciendo los retratos del ideario popular, él se involucra también en contar la historia, o que se pueda contar la historia de estos personajes también de reconocimiento mundial, ¿verdad? Correcto. Se nos ocurre en esa época, lo empezamos a analizar con el profesor Marenco, de que podíamos empezar a contar la historia de los grandes personajes que fallecieron en el 2020. E iniciamos justamente con, que fue de los primeros, que fue, si no me equivoco, en febrero del 2020. Entonces, empezamos a hacer una serie de retratos que inicialmente la idea es que iban a estar en una subasta mundial. Lamentablemente por la pandemia se suspendió la subasta, pero no dejamos de trabajar en ello, ¿verdad? Empecé a hacer más retratos, una serie completa de 20 de Kobe Bryant, y solo en El Salvador hay un personaje que es hijo de un reconocido futbolista santaneco que también está en la serie, que es Max Catán Cubas, que fue un icónico futbolista del FAS, seleccionado nacional. Bueno, él se quedó con una única pluma, de retrato en pluma de Kobe Bryant. Las demás van para Estados Unidos o para diferentes países. Hablando de eso, de que van para Estados Unidos, me decía usted que este representante, entonces, como decimos a lo buen salvadoreño, lo ha conectado para que por medio de la fundación la familia la reciba también. Esa es una de las ideas fundamentales, que llegue a manos de ella. En este retrato precisamente, bueno, el título de esta obra se llama Papá, ¿por qué morimos? Entonces, personas que no debieron de morir, es el mensaje muy fuerte, y era su conexión directa que había de él con su hija, y que lamentablemente fallecieron con otras 7 personas, y también que están retratadas las 7 personas en otra pluma. Pero esta serie en especial, que como les digo son 20 retratos, van a ir algunas de ellas a la familia de Kobe Bryant y a una fundación, y otras van a estar en un museo que se llama True Art en Estados Unidos, me parece que va a estar en San Francisco, que lo representa igualmente el profesor Marenco. Así es que parte de la dinámica que va a realizarse es que esta serie incluso va a estar en diferentes países, ¿verdad? Bueno, excelente. Tengo también por acá otra, si podemos también quizás hacer un acercamiento acá. Esta me decía, bueno, usted hábleme sobre esta ahora, porque está muy bonita también, sobre qué la hizo y todo eso. Bueno, cuando empieza a salir de la parte de la circulación oficial del Colón, yo empiezo a rescatar todas las monedas que pudiera. Y si desaparecía pues nuestra moneda nacional oficial, yo quería contar también en ellas, artísticamente, escenas propias de nuestro país. Empecé pintando paisajes rurales, en algo tan pequeño, desde 1 centavo, por decirle, que necesitaba ya hasta 2 lupas para pintarlo, hasta monedas de 1 colón. Tengo series de presidentes de El Salvador, que son alrededor de 79, 89, no lo recuerdo tan bien, 2 series que una van a quedar en el Museo de Miniatura que se va a abrir aquí en El Salvador, y otra va a ser, lo más seguro, para Casa Presidencial, ¿verdad? Así es que esas series, imagínense en una moneda de 1,5 centímetros, con todos los detalles que implica
hacer un retrato. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer al menos ese retrato, por ejemplo? Yo normalmente nunca pinto una sola pieza. Digamos, si voy a hacer un retrato en una moneda, llevo 10 de una vez, porque pintarlo uno tardaría un mes, por decir. Necesitamos un pincel que prácticamente son 2, 3 pelitos. Imagínense en una micra de espacio pintar un ojo, ¿verdad? Correcto. Y además tengo también esta temática que son de personajes religiosos, que igualmente la idea es que van a ir al Vaticano. Una serie va a quedar para mi familia ya como un legado familiar, y otras se van a repartir en diferentes países y lugares, ¿verdad? Entonces espero de que la de los presidentes es la única que va a quedar acá en El Salvador, y las demás pues van a estar regadas, como digo, en diferentes lugares. Si alguien quisiera ver parte de su obra, próximamente a dónde se va a presentar o cuáles son las que va a presentar, porque me parece bastante interesante, ¿no? Lamentablemente en El Salvador aún no. Soñamos con hacer la serie de personajes santanecos para homenajear a los más emblemáticos personajes nacidos en la ciudad, y quisiéramos que estuvieran todos, si la situación lo permite, poderlos homenajear. No se les va a entregar ningún retrato, por cierto, porque estos van a ser parte del museo de la ciudad. Nos interesa que las futuras generaciones reconozcan a todos estos grandes personajes. La idea con nosotros es decir de que ellos son una historia y han dejado un legado. Como usted, por ejemplo, que ya va a estar en esa serie. En la serie podría contarle que está por decirle la famosa señora que cantaba "Yo ya me voy para Santa Ana", que se volvió un himno, se llama Ana María Lawrence. Correcto. Vive en Estados Unidos y esperamos homenajearle. Esta persona es una filántropa, ¿verdad?, que merece ser reconocida. Entre ellos también tenemos, personajes de los Christian de esa época, artistas, poetas. Pero si no, digamos, el factor tiempo se me va, pero si, digamos, al menos todavía no podemos ver una obra, pero sí habrá muchos jóvenes que quieren decir, yo quiero aprender. Sé que ahorita en el Centro de Artes de Occidente de Apaculsa hay varios talleres que se están realizando, o ya no, maestro, los talleres. Solo quisiera terminar de correcto, que adelante. Lamentablemente no van a estar, salvo que hubiese una situación muy excepcional para julio de este año, que pensamos hacer ya el primer reconocimiento formal, ¿verdad?, de algunos de los personajes. Y pues lamentablemente de momento solamente se podrán ver en mis redes sociales, en Facebook, Instagram. Con lo de Kobe Bryant todavía no hay una fecha exactamente que se le van a llevar. Pues ya a inicios de mayo se va toda la serie. A inicios de mayo se va toda la serie. Se va toda la serie de él y de los personajes fallecidos en el 2020, ¿verdad? Ok. Personajes icónicos. Excelente. Veamos entonces ahorita algunos talleres que se están realizando, porque no quiero finalizar sin antes mostrar los talleres, porque habrá muchos jóvenes quienes están diciendo ahorita me encantaría una clase con el maestro, o de alguna manera donde me tecnifico, porque a veces uno trae como que le gusta, pero también de alguna forma se pueden ir dando como estos espacios también para aquellas nuevas generaciones que están interesados tanto en la cultura como en el arte. Bueno, maestro, el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez que nos acompaña. Realmente ha sido muy enriquecedor todo esto, porque realmente hemos aprendido mucho. Y qué interesante saber que tenemos personajes como usted, gente que le interesa sobre todo fomentar esto que tanto nos hace falta, como es la cultura y el arte en los jóvenes. Así que si usted, padre de familia, pues recuerde que tiene a su hijo le encanta todo esto, pues aquí tiene una historia viviente que le dice que sí se puede. Muchas gracias, maestro. Muy agradecido, y quisiera cerrar contando de que Santa Ana es una ciudad de grandes personajes, de mucha cultura, de mucha historia, y pues estamos para ser parte de ella, contando lo que han dejado esta historia y ese gran legado, estos grandes personajes. Y pues esperen grandes sorpresas, porque si usted está haciendo cosas importantes, será reconocido. Y queremos motivarlos a que sean cada día mejores personas, porque Santa Ana necesita crecer y pues hacer historia. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos ustedes por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que somos Foro Abierto. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.